computarizado surge a partir de la estandarización del dibujo técnico con el dibujo asistido por computadora. Esto con el afán de poder ampliar y poder mejorar siempre los sistemas y así su mismo proceso de automatización sirve para poder desarrollar cada vez mejor y con menor tiempo de espera la realización de o la modelización de los diferentes prototipos que nosotros podemos llevar a cabo al momento de generar un producto quiera que sea. En un sentido amplio, pues se dice que el dibujo asistido por computadora justamente es la aplicación de lo que nosotros tenemos como informática, todo aquello que nosotros podemos utilizar por un medio informatizado, aunado a un proceso completo, que en este caso sería el dibujo técnico que habitualmente conocemos, que no son más que la generación de trazos, líneas geométricas que nos sirven para poder diseñar cualquier factor, cualquier elemento que nosotros vamos teniendo en ella. Y de esta forma, nosotros generamos algo llamado un sistema CAD. En cualquier sistema informático, justamente, este proceso de diseño lo que nos va generando es ir descartando aplicaciones anteriores, ir descartando factores en las que no son habitualmente utilizables para que con ello nosotros pudiésemos desarrollar de una mejor forma, de una mejor manera, cualquier tipo de prototipo, cualquier tipo de desarrollo que nosotros tengamos en mente, ahorrándonos tiempos, dineros y esfuerzos mediante una herramienta de dibujo asistido por computadora. En- con ello, este proceso va teniendo cada vez más y más usabilidad por la sencillez en la que se pudiese nosotros estar abordando el momento de que nosotros generamos de manera global y estamos manejando el proyecto cualquiera que nosotros desarrollemos. Esto viene a dar idea, viene a dar hincapié justamente a cualquier ángulo, cualquier desarrollo de automatización que tengamos. En el caso de que podamos estar haciendo formas o figuras determinadas. El éxito de justamente de un sistema CAD va a radicar en reducir ese tiempo invertido. Anteriormente teníamos que tener trozos de papel un poco más grandes de lo común, amplios, y tener ya también algunos elementos usuales que, como por ejemplo el tener algo llamado respirador, que es un lugar para que nosotros podamos desarrollar el propio sistema y poder generar la aplicación del mismo. Entonces, ya desde ahí ya nosotros teníamos que tener un equipo especializado, un equipo especial que lo íbamos a utilizar y que nos iba a servir para poder desarrollar. Además de que pues también tendríamos que tener los diferentes tipos de lápices que nos van a servir justamente para poder dibujar o generar los procesos. Todo esto también, aparte de generarnos tiempos, y esfuerzo, también nos generaban ciertos gastos. ¿Por qué ciertos gastos? Porque todo esto no venía manejándose, venía llevándose a cabo para que en dado caso nos pudiese a nosotros hacer, hacer la manipulación de los objetivos o de los objetos que nosotros teníamos con ellos. Entonces, de repente,
por ahí, es muy importante reconocerlo y saber el qué o el por qué se viene cambiando, por qué se vienen manipulando, por qué se vienen trabajando estos denominados CAT, ¿sí? Para que así nosotros justamente pudiésemos desarrollar o representar, vamos a llamarlo de manera computarizada o de una forma computacional a lo que nosotros le vamos, vamos generando una representación propia de cualquier objeto que pudiésemos nosotros tener. Y esto va a hacerlo para poder generar mayores detalles y también tener una precisa documentación de su propio desarrollo. Sí, teniendo o contando con una garantía justamente para su propio mejoramiento y así pueda posibilitar, vamos a llamarlo de esta manera, la utilización de cualquier método numérico. En algunas personas pudiésemos hacer mención que cuando utilizamos un sistema tipo CAT, lo que nos va ahorrando ya son cálculos que previamente en el dibujo técnico tendríamos que hacer, como por ejemplo el calcular gráficas, perdón, calcular arcos o calcular grados para que pudiesen ser para que pudiesen, para que pudiésemos nosotros tenerlo ahí que coincidan con los elementos o los factores que estábamos nosotros manejando. Sí, y esa es la posibilitación también de que los factores o los métodos numéricos que pudiésemos estar abarcando, lo vamos generando directamente con esas simulaciones y el modelado constante que pudiésemos tener. Recordemos, ahora bien, esto no quiere decir que la tecnología, vamos a llamarle de un sistema CAD, nos va a resolver todo o lo va a hacer de de manera práctica y de manera sencilla. Aquí nosotros también tendríamos que ir aprendiéndonos instrucciones y el funcionamiento de cada una de las instrucciones, de las funciones, para que nosotros podamos o pudiésemos desarrollarlas de una forma, pues, coloquial y sencilla. ¿Sí? Ahí es de donde ya va a depender de cada uno de nosotros en su propio desarrollo. Su ciclo de diseño, pues que se utiliza en un sistema CAD, justamente se ve afectado cuando se genera también una etapa llamada simulación. ¿El por qué la simulación? Porque nosotros podemos, en este caso, mover el objeto hacia los lugares o moverlo hacia las instancias que nosotros quisiéramos llevarla a cabo. Ya aquí nosotros, es muy sencillo, muy práctico y ya lo que antes nosotros dejábamos lugar a la imaginación, vamos a llamarlo desde ese punto de vista, ya nosotros aquí ya lo haríamos de forma directa y con el simple hecho de girar el objeto pudiésemos nosotros ver o cambiar las diferentes perspectivas de las que nosotros pudiésemos estar hablando sin ningún inconveniente. Es muy importante ese punto porque entonces ya nosotros vamos considerando todos los detalles que se pudiesen tener. El dibujo de detalle, la mayor parte, pues se fabrica en algún tipo de representación gráfico. ¿Sí? Cuando se dice dibujo de detalle, justamente es para poder hacer una descripción de manera formal cualquier elemento que quisiéramos nosotros construir. ¿Esto qué quiere decir? Como por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un prototipo que debiésemos de entregar y esto nos va a ayudar para poder desarrollarlo y tener
mejor visión, mejor presencia de lo que se está solicitando, de lo que se está generando. De esta forma, ya nosotros podemos también llevar prácticamente a un cliente o a una persona que lo solicita el dibujo a detalle, es que estaríamos entregándole ya un trabajo de cómo pudiese quedar en la vida real. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya estaríamos empezando a simular cada uno de los detalles o cada una de las características en las que nosotros debemos de reconocer y debemos de tener en mente cómo se pudiese llevar a cabo y cómo serían cada uno de ellos. Y volvemos al punto inicial en el que ya he estado ahondando varias veces, ¿no? El evitar repeticiones, el evitar que con ello también evitar malinterpretaciones, generar o ganar mayor tiempo para posteriormente llevarlo en el desarrollo del, ya del elemento o del trabajo final como se quisiese o como quisiéramos nosotros realmente presentarlo en su propia. Sí, todo esto va generando lo que nosotros le vamos llamando el conjunto de documentos que se van a requerir para poder desarrollarlo, para poder manejarlo y ya, y ya con ello, nos sirve de una mejoría para la validación de lo que nosotros conocemos como el diseño y así poder generar, aquí pudiésemos decir que ya el diseño prácticamente estaría desarrollado en un 50%. O sea, ya nosotros ya estaríamos prácticamente, tendríamos un resultado hallado o un sistema de conclusiones que ya pudiésemos tener. En la construcción de prototipos nos sirve también para que los elementos que se van a someter, que los elementos que nosotros vamos a desarrollar en un proceso de fabricación en cadena, que quiere decir un proceso de fabricación en cadena cuando nosotros generamos diferentes objetos y estos objetos nosotros también lo podemos, vamos a decir, se genera en un prototipo y así ya se puedan desarrollar de la misma forma los demás. Entonces, esto va ayudando o va generando un propósito la, para que podamos o pudiésemos evitar posibles errores en su desarrollo. Si en dado caso se llegase a encontrar o a detectar un error en esa gráfica, nos permitiría a nosotros realmente modificar el modelo, modificar la gráfica y no tendríamos, vamos a decir, mayores gastos, no tendríamos que tener que hacer otra vez el mismo plano como si estuviéramos trabajándolo en un dibujo técnico, un dibujo mecánico, sino automáticamente ya nosotros pudiésemos presentar las nuevas adiciones las cuestiones que se van a adherir a todo lo que se solicita. Y no, y repito esto, ya nosotros estaríamos prácticamente presentando un trabajo, un prototipo final que se pudiese, que ya se pudiese prácticamente fabricar y así se pueden utilizar para poder validar todas las propiedades que se pudiesen, en dado caso, manejar al momento de desarrollar el producto, al momento de que nosotros estamos considerando esa construcción de los prototipos del desarrollo del producto que nosotros tenemos generado. Entonces, ya prácticamente, o sea,
Y vuelvo a repetir, no quiere decir que el dibujo asistido por computadora o los sistemas CAD ya vienen a suplantarnos a nosotros, no, porque pues al final de cuentas siguen siendo aplicaciones que requieren el uso del ser humano para poder desarrollar o para poder determinar cuáles son las características que se deben de cumplir en el desarrollo del mismo. O sea, ya nosotros ahí tendríamos que irnos especializando cada vez más, eh, cada vez más especializado en el desarrollo de cada uno de esos procesos. Bueno, y la realización de los ensayos, pues bueno, es siempre sobre los prototipos, que quiere decir ubicar, descubrir alguna deficiencia que pudiese tener el modelo que se está visualizando, que se está determinando, que se está realizando, pues, para que en dado caso, si hay algún detalle, alguna situación a actualizar o modificar, pues tendremos que volver atrás los pasos suficientes para poder regenerar al proceso que se esté llevando a cabo. Nosotros es muy importante y muy necesario que se observe toda la figura, todo el dibujo a detalle y así poder contemplar todas las situaciones que nosotros podemos o pudiésemos tener. Los fundamentos del dibujo, de un sistema de dibujo asistido por computadora, pues bueno, son varias disciplinas, entre ellos se tiene el modelado geométrico. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El modelado geométrico nos quiere decir que pues ocupa el estudio justamente de la representación de cualquier figura con contenido geométrico. ¿Cuáles son esos contenidos geométricos? Son todos aquellos que contienen líneas, curvas, en las que se generan figuras, ¿sí? Esas figuras que pueden estar modeladas en un sistema 2D o en un sistema 3D en las que ya tienen altura cada una de ellas. Sí, es muy importante y necesario que para que nosotros podamos modelar objetos llamados como tal en 3 dimensiones, pues previamente debemos de aprender a modelar figuras en 2 dimensiones para poder ir calculando e ir determinando los diferentes sistemas y el uso de los mismos. Entonces, ya con esto, nosotros en el modelado geométrico es uno de los fundamentos clásicos, claros y básicos, vamos a llamarlo, porque es el ir reconociendo todo lo que nosotros podemos hacer y generar dentro del mismo. También tenemos diferentes técnicas de visualización. ¿Qué quiere decir las técnicas de visualización? Son que nos puede generar el dibujo asistido por computadora, nos puede otorgar, mejor dicho, diferentes perspectivas de visualización de un mismo objeto o de una misma figura geométrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que empieza a trabajar lo que posteriormente nosotros le llamamos a un sistema ortogonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en la que nosotros lo podemos ver desde diferentes ángulos. Los diferentes ángulos, pues recordemos que un objeto nosotros lo podemos ver de frente, la parte posterior, la parte de atrás, la parte superior, la parte inferior, lado izquierdo, lado derecho, y con eso nosotros empezamos a tener diferentes alternativas o diferentes formatos de poder ir observando cada uno de los objetos que nosotros tenemos diseñado. Con esto se hace una revisión a mayor detalle para poder visualizar o para poder ver cuáles son pues posibles errores o posibles situaciones en las que no cumplirían el prototipo del que estemos desarrollando o del que estemos hablando. Entonces, ahí es también otro de las características importantes y necesarias para poder llevar a cabo. Tenemos también un diseño de interfaz de usuario. Esto
cuando no los, un sistema CAD como tal, bueno, pues es una de las cualidades, las características que nosotros tenemos para poder ir observando lo que nosotros tenemos como la creación del objeto, el desarrollo del mismo, cómo nos está quedando cada una de los elementos que nosotros podemos estar haciendo y de esta forma poder visualizarlo y de esta forma poder modificarlo, poder desarrollarlo y poder llevarlo a cabo. Sí, es una fuente de el diseño de la interfaz, ¿sí? En la que nos permite también nosotros, si en dado caso, poder administrar colores, el poder, que posteriormente nosotros le vamos llamando capas, situaciones, el poder irnos internando en cada uno de los elementos o factores de los que consta nuestro prototipo como tal y así darnos una mayor perspectiva hacia el mismo. O sea, un sistema CAD como tal, lo que nos hace o lo que nos va generando es justamente un mundo de opciones que nos permiten a nosotros poder considerarlo y poder mejorar todos los servicios que se tienen dentro de ello.